Aquí el sol despierta temprano, la sonrisa de un vecino colgando. Entre ritmos de guitarra y gritos, la vida en el pueblo nunca es un mito. En el pueblo se siente la unidad. Digamos que la idea es, esto que está acá, esto es el Parque de la Cultura, ¿no? Acá en el municipio. Entonces, digamos, en el tema de la cultura, debería haber una cultura para el tema de la inclusión, ¿cómo sería? Sí, la cultura primero es la educación. O sea, si no hay educación primero desde el hogar, quedamos como complejos, pero sí, es importante la educación tanto en el aspecto familiar principalmente, luego en el aspecto educativo y sí ya en el aspecto ya social, que es el que vemos hoy en día. La gente muchas veces confunde lo que es educación con formación académica. Sí, nosotros sabemos, sí, eso ha sido un lema general, que la primera educación y formación es en casa, donde nos enseñan los valores, el comportarnos en sociedad y demás. Ya lo fortalecemos es en la parte académica y escolar, que es donde nos encontramos con diferentes personalidades y nos formamos académicamente, pues obviamente de acuerdo a la persona que quiera más adelante ejercer. Vale más que el oro y en cada corazón hay siempre un canto, así se vive. Hola amigos, muy buenas tardes una vez más aquí en un capítulo con Tatán, R y Cholis. El día de hoy es un capítulo muy emotivo porque pues trae a mi mente una frase que me dijo mi mamá desde muy niño, que ella siempre me dijo: yo no le voy a dejar riqueza, no le voy a dejar dinero porque no tengo, pero le voy a dejar algo que va a ser para toda la vida, que es la educación. Y realmente pues ese consejo ha sido para mí muy importante porque me ha abierto muchas puertas y me ha permitido realizar muchos sueños y recibir también beneficios para mí y pues para mis seres queridos. Entonces para eso hoy hemos traído una persona muy importante, un familiar mío. Como siempre vamos a dejar que ella se presente, nos diga quién es, qué título tiene y actualmente qué cargo desempeña. Hola a todos, mi nombre es Ángela Ruiz, yo soy docente, actualmente soy docente del Estado, llevo ya con el Estado más o menos este es mi segundo año, realmente entré al concurso que hubo hace poco, que afortunadamente pues salieron las cosas bien. Soy licenciada en Humanidades y Lengua Castellana y actualmente pues trabajo pues en el área de español con los estudiantes de grado bachillerato. De grado bachillerato. ¿Hace cuánto te graduaste? ¿De qué universidad? Bueno, yo me gradué más o menos en marzo del 2016. Yo soy egresada de la Pontificia Universidad Javeriana, que afortunadamente pude sacar porque pues es una universidad privada y pues en mi condición anteriormente de sacar una universidad privada era casi difícil. Imposible, sí. Sí, pues difícil lo digo porque afortunadamente en ese entonces tenía trabajo, entonces pude pagar la carrera y al mismo tiempo pues pude salir adelante y que también afortunadamente cuando me iba a graduar yo pude conseguir trabajo en un colegio privado y me contrataron a pesar de que no tenía el cartón, pero sí ya tenía prácticamente la carrera hecha. Entonces, ese fue como el punto positivo. ¿Por qué escogiste esa carrera? ¿Por qué escogí? Curiosamente, mi mamá es docente también, ella ya afortunadamente se pensionó y yo a ella la veía desde pequeña en clases, ella a veces me llevaba al colegio, pues me invitaba, por decirlo así, que la acompañara al colegio y el verla a ella como que dio un gustico en mí. Yo de pequeña jugaba a ser maestra, en la casa de mi abuelito había un tablero y yo jugaba con las tizas y le daba clase a los muñecos, de todo el mundo. O sea, ya ha sido como más una vocación. Me encanta educar, me fascina educar, hasta yo soy la cansona del colegio porque me gusta que las personas se eduquen desde pequeños y grandes, entonces soy la cansona. Yo a veces me digo, no, yo soy la tronchatora de la educación allá en mi colegio, porque sí, soy exigente, me gusta mucho que las personas se formen y porque es eso, o sea, si uno no tiene educación en la vida, muy difícil puede proyectarse a metas y a proyectos amplios y ambiciosos, ¿por qué no? Cuando hablamos en el tema de la inclusión, el lenguaje, ¿cuál es la importancia del lenguaje para hacernos entender o de pronto no ir a incomodar a las personas con el tema de la inclusión? Pues tú mismo lo estás diciendo, es aprender a conocer esa lengua, esa forma de comunicación, ¿sí? Cuando nos comunicamos asertivamente con las personas, logramos muchas cosas. Con el tema de la inclusión, digamos que el tema se pone entre comillas un poco complejo porque obviamente dependiendo digamos, de los casos que uno llegue a presentar, ya sea un problema cognitivo, ya sea un problema físico y demás, obviamente pues el tema de la comunicación es muy importante. Entonces sí es importante uno conocer, saber qué es eso que llamamos inclusión, a qué abarca eso de inclusión y desde ahí ya entender, porque eso es la cosa, es entender esas realidades que tenemos, pero de una manera ya más asertiva.
Ok, ¿en algún momento han habido casos o tú has visto, conoces o nos puedes enseñar, digamos, a través del lenguaje, cómo nosotros podemos, digamos, podemos llegar a ser inclusivo o lo contrario, podemos llegar a excluir a una persona? Sí, nuestro lenguaje puede tanto incluir como excluir muchos casos. Muchos, por ejemplo, no más a decirle a un niño, no, usted no puede. No, usted es incapaz, ay, es que usted es tan bruto que no puede. O sea, cosas que uno dice es insignificante en el momento, pero no creas, hace una huella muy grande en la persona. Así la persona no puede hablar, pero el hecho de saber escuchar y entender que lo están tratando de esa manera es complejo. Entonces, siempre el comunicarnos con las personas puede o no acarrear un impacto, ya sea positivo o negativo en cada uno de ellos. Y en los niños, mucho más, porque los niños son esponjitas que absorben absolutamente todo, tanto lo positivo como lo negativo. Si le hablamos positivamente, el niño o la niña va a crecer positivamente, pero si le hablamos negativo, le chocamos, le decimos no, usted no puede, o no, porque estamos así, obviamente el niño o la niña va a llegar a crecer con siempre limitaciones. Eso es lo que a veces hacemos como adultos y no nos damos cuenta, limitamos. Hasta uno como profesor, también uno cae en eso, que en el aula puede hacer un comentario y decir, uy, espere, la embarré, pero no, discúlpame, perdón, no era mi intención, porque somos humanos y pues estamos siempre en un momento, en todo momento estamos en aprendizaje. Digamos, en el tiempo que llevas de la docencia, así como las anécdotas o las cosas que... Bueno, digamos que en mi caso tengo que dividirla en dos partes, antes del público y después ya en el público. Pues antes, obviamente, la parte docente uno suena feo, pero es un poco sobreexplotada, en el sentido en que uno tiene que llenar muchos formatos y demás, y en casos de inclusión y demás se triplica el papeleo. Ya en la parte pública, digamos, aquí a veces pasa todo lo contrario, que tenemos todo el papeleo, tenemos toda la información, pero no tenemos los especialistas. Entonces ha sido como un conflicto que he tenido personalmente, porque siempre trabajar con estudiantes con alguna necesidad o alguna particularidad requiere un especialista, requiere un acompañamiento, y esa es como la anécdota particular que tengo, que a veces no los tenemos. Ok, es muy especial. ¿Han habido de pronto eventos o algo que te haya pasado con algún estudiante, con algún alumno? Sí, pues curiosamente recientemente tenemos un estudiante, afortunadamente la mamá se metió la jugada y se fue con el niño, duraron casi 2 semanas con especialistas que le diagnosticaran, que le revisaran, y afortunadamente tenemos ya un diagnóstico, y obviamente el diagnóstico nos abierto una puerta gigante para saber, bueno, cómo vamos a trabajar con el niño, qué herramientas les podemos brindar y demás. Entonces ha sido una cosa fabulosa, porque siempre trabajar uno con un diagnóstico como docente, uy, eso es, mejor dicho, la ruta genial, que uno puede trabajar con ellos y fortalecer esas ciertas dificultades que puede presentar el niño o la niña, pero es más que todo eso, es potencializar qué se puede con el niño o la niña y qué podemos fortalecer en su formación para que tenga una vida digna, normal y como cualquier otro ser humano, solo que con algunas, digamos, como no especialidades, sino por decirlo así, como un trato en particular que fortalece eso que vemos en él. Fortalecer, eso es como la palabra clave, fortalecer. Digamos ahí, ¿cómo fue con el alumno? Luego, ¿qué pasó? Bueno, pues es que el chico llegó grado sexto, yo trabajo principalmente de bachillerato, y en grado sexto el chico pues desafortunadamente no leía muy bien. El chico llegó con dificultades de aprendizaje en escritura, obviamente también en la lectura. Al no leer y entender bien, pues obviamente uno le preguntaba cosas y él no entendía muy bien. Al momento de la escritura se veían esas dificultades, que no manejaba, como entre comillas, el renglón, el espacio en el cuaderno, cosas que para algunos dicen, no, eso no es importante, pero sí es importante, porque un ejemplo, si el niño pues en la cotidianidad no sabe ser organizado, no sabe manejar su tiempo, no entiende su entorno, pues va a ser como complejo si no le dimos esas bases en la primaria. Con este chico sí tenemos esa particularidad, que ya el próximo año vamos a darle un trabajo a él, obviamente va a ser nuestro chico como estrella, en el sentido de que vamos a poder potencializar el PIAR en la institución, que antiguamente hasta hoy se ve, o sea, nunca se había visto un PIAR desde el conocimiento que tengo, y hasta hoy se va a ver ese PIAR. Vamos a ver en la parte de bachillerato cómo vamos a trabajar. Vienen más niños en camino, pero lo que te digo, los especialistas, si no hay especialistas, si no hay un control médico con ellos, es complejo. Que en mi caso en la ruralidad, y yo sé que en el caso de muchos docentes pasa eso, que quedamos así como que, bueno, ¿qué vamos a hacer? Listo, hagamos DUA, pero DUA es general, es universal, no es especializado como en un PIA, que con un estudiante ya, yo ya sé que se le dificulta estas vocales, entonces vamos a trabajar con herramientas que puedan fortalecer eso, y así sucesivamente. Muy chévere, porque uno está acostumbrado como a la educación tradicional, y lo que tú dices es como general, pero digamos como que ya todo ha venido cambiando. Yo he visto que actualizan
la tecnología, actualizan todo, pero el tema de la educación como que, no sé, es mi percepción. De la educación inclusiva, ¿sí? Desafortunadamente hemos visto casos que en lugares cierran, que les dan especialidades a los niños y demás, y los quieren incluir en colegios normales, y eso obviamente está bien, pero estaría mucho mejor si nos entregaran, aparte de eso, obviamente especialistas o un acompañante, un orientador. Por ejemplo, mi colegio no tiene orientador porque el número de estudiantes no tiene la capacidad para el orientador. O sea, son cosas que nos amarramos, pero a la vez tenemos cómo trabajar. O sea, es una dicotomía en el tema de la educación y la inclusión, siempre hay una dicotomía ahí. Este es un tema más como de vocación, eso es como... De vocación, obviamente de preparación y también de mucha paciencia, porque no todos los docentes tienen esa habilidad de tratar a un niño con dificultades de aprendizaje o cualquier dificultad que tenga, digamos que igual a los demás. Desafortunadamente, como hay personas que sí trabajan chévere con los chicos, también desafortunadamente hay personas que les falta fortalecer, porque es eso, fortalecer la educación desde casa y de ahí en adelante. Muy bien, sí, así que docentes pongan las pilas. Digamos que hemos tenido con el tema de Samantha, la Cholis, con el tema de la educación, ha sido precisamente eso, digamos, los espacios para ingresarlos a ellos a la educación todavía no están como muy habilitados, pienso yo, o según las zonas, según los lugares, porque pues no todos los lugares son igual de accesibles, no todos los lugares son igual en su ubicación, de pronto no hay muchas personas, bueno, en fin, digamos en el caso de que tú, digamos, tú pudieras mejorar algo en este tema, ¿tú qué pensarías para mejorar? Uy, ¿qué haría? Primero, comunicación, la comunicación de la salud con la educación. ¿Sí? El sistema de salud hoy en día, desafortunadamente, y todos sabemos, está en un colapso general. Y si está en un colapso general, imaginémonos el tema de las cuestiones de los estudiantes que necesitan un diagnóstico, necesitan una atención y necesitan un seguimiento. O sea, estamos bastante mal. Desde mi perspectiva personal y desde la experiencia, ¿qué haría? Que digamos, dependiendo de las zonas como está distribuido Colombia, de acuerdo a los departamentos, cada departamento tiene obviamente sus corregimientos y demás, y secciones. Ahí mismo en cada sección mínimo que haya un especialista o que haya un centro de especialistas para que los estudiantes y los padres de familia puedan, o en caso de listo, vamos a hacer una jornada durante el año o a comienzo de año donde vayan los especialistas a las escuelas. ¿Por qué? Te cuento mi caso. Mi escuela queda más o menos a 1:30 en moto desde el pueblo, ¿sí? Si me fuera en carro serían 2 horas, y rogando a Dios de que el derrumbe no haya afectado la zona. Si esa es mi realidad, que está cerca, ¿sí? Hay otras realidades que son las escuelas a 3, 4 horas, y eso porque llegan a un punto en moto y toca caminar, o y eso, lo dejan ahí tirado y vaya a meterse y busque la forma y llegue así. Entonces es depende de caso, pero sería perfecto así que hubiera como jornadas de atención, de prevención obviamente, y de seguimiento, porque no es solamente ir a la carita bonita en la primera entrada y ya cumplimos el trabajo, no, el trabajo se continúa y se sigue haciendo seguimiento, y ese es el ideal, que haya acompañamiento más seguido y acompañamiento real, en persona, físicamente y en el lugar, que es donde más lo necesitamos. Hay algo que a mí siempre como que me da vueltas en la cabeza, es el tema de que yo digo que, bueno, pues en el caso en particular, digamos que la situación con la niña, digamos que uno eso lo anima, porque pues uno, digamos, si uno no sufre o no tiene la condición o los familiares así, pues uno no se inquieta por eso. Pero digamos, yo sí pienso que la educación debería incluirnos a todos, o sea, a todo lugar de a veces estar pensando cosas que de pronto no son tan productivas, ¿sí? Como preocupadas en cosas que nada que ver. Deberíamos estar pensando es cómo educarnos para ser útiles en la sociedad, no solamente, digamos, bueno, sí, las profesiones están muy bien, pero digamos más formarnos es como persona. O sea, digamos como que desde el papá, el hijo, la mamá, el profesor, el médico, todos ser como muy humanos en el sentido de, como todos conocemos las realidades o todos conocemos de pronto los procedimientos, educarnos. Eso es precisamente lo que queremos hacer nosotros, como tratar de, lo que tú dices, conectar lo uno con lo otro. Por eso yo agradezco, digamos, esa oportunidad que se dio, es bonito, digamos, el tema de la educación. Ella viene muy lejos, está acá vacacionando y pues nosotros tomamos este momento para hablar, aprovechando, le dimos un recorrido, pero también pues obtuvimos información que es muy valiosa, la hacemos con todo el cariño. Es el puente antiguo acá del municipio, donde pues como antiguamente era acá la plaza y los barrios de allá, entonces acá es como las vías hacia la parte rural. Entonces digamos que yo pienso que la educación es un puente. ¿De qué manera la educación es un puente con el tema de la inclusión? Imagínate un puente entre la educación hacia la inclusión, transitar. Yo digo que la educación debe haber la educación en la casa, de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres,
en los colegios, los docentes, colegios, universidades, llámese lo que sea, los docentes, de las personas hacia los docentes, de las grandes instituciones hacia la sociedad en general, cultivar lo que es el respeto, la inclusión, el cariño, digamos como que recuperar, yo siento que se han perdido como todos esos valores. Bastante más que todo porque desafortunadamente se ha pensado que dejar la educación de un lado es importante, o dejar de educar y formar en otros aspectos, como hemos visto anteriormente, ha sido desastre. ¿Sí? Hoy en día vemos a muchos jóvenes rebeldes, irrespetuosos y demás. Y en la sociedad ni hablemos. ¿Sí? Desafortunadamente ese descuido de pues, sí, la formación de padres a hijos, vital. ¿Sí? Y hoy en día, de hijos a padres, como tú le decías, es muy importante. Por ejemplo, en nuestra institución hay muchos padres de familia que hoy en día tienen, pues ya son adultos independientes en las que no saben leer y escribir bien, o medio saben escribir su nombre, o desafortunadamente en la cédula dice no sabe firmar, no sabe escribir. Entonces eso también nos ayuda y fortalece. Hoy en día afortunadamente tenemos como ya más recursos y más proyecciones del gobierno y demás que nos ayudan a fortalecer, que sí, todavía faltan muchas cosas, obvio, porque es que cuando se abandona algo, cuando no se tiene en cuenta algo, y en este caso la educación, la formación familiar, obviamente tiene ahí un Digamos, ya como para ir culminando, digamos, ¿tú qué mensaje le darías de pronto pues a las personas con discapacidad, a los niños, a los padres y a la comunidad en general? Digamos, ¿cómo sería un mensaje para Sí, pues mensaje prácticamente como tú le dices. Primero, padres de familia, en serio, el amor, cariño, comprensión, educación. ¿Sí? Si nosotros como padres de familia no buscamos la herramienta para educarnos, ¿quién nos va a educar a nosotros? Segundo, jóvenes, niños, en serio, tengamos mucha paciencia, mucho amor, mucha empatía, como decía mucha gente, que es que cuando hablamos en condición de discapacidad de una persona es tener mucha paciencia, es conocerlo, es darle el tiempo, es tiempo y tiempo. Y a la comunidad en general, oye, en serio, conozcamos, eduquémonos, leámonos un poco más, informémonos, no nos cerremos a la banda de que porque es que vemos a alguien diferente, entonces tenemos que tratarlo diferente. No, para nada, al contrario, hay que aprenderlo a conocer, aprenderlo a amar, a ser empáticos, y al contrario, si podemos ayudar en algo, las manos nunca van a sobrar para cualquier ayuda. Hoy afortunadamente Samantha tiene pues ayuda familiar y tiene colectiva, pero hay muchos niños que desafortunadamente no tienen esta fortuna de tener este acompañamiento familiar. Entonces sí, busquemos, ayudemos, conozcamos, informémonos y también reguemos esta información que es muy importante para todos nosotros. La idea es que los que nos quieran ver, nos vean, nos sigan, le den like, compartan y pues recuperemos la familia, porque realmente es muy importante ese núcleo familiar para nosotros poder seguir y salir adelante. Que la familia no es solamente una o dos personas, podemos ser 3 personas, 4, o sea, la familia es quienes conforman ese núcleo de amor, compañía y sensibilización en salir adelante juntos. Entonces, siempre juntos adelante y ante todo la educación, la autoformación y el salir adelante. Entonces, bueno, muchísimas gracias y nos vemos en otra oportunidad con Tatán R y la Choli. Que la cogieron comiendo. Así es la vida en el pueblo, mi hijo, una melodía, un grito y la tradición. Aquí el cariño vale más que el oro y en cada corazón hay siempre un canto, así se vive en el pueblo.